en ese... Bueno, no se peleen. Casi todas las ciudades en ese entonces tenían, por lo menos ciudades grandes, tenían un pozo, ¿tá? Porque era la subsistencia de todas de todo el ganado, ellos, todo lo que necesitaban necesitaban tener el pozo de abastecimiento de agua. Entonces era como un lugar de referencia, así como después más adelante en la historia de las ciudades se conformaban alrededor de una plaza, donde estaba la iglesia, donde estaba la estación de tren, por ejemplo. En ese momento las ciudades se conformaban en torno a un pozo, ¿tá? Entonces llega a ese pozo y se encuentra con las 7 hijas de... algunos se puede encontrar en algunas traducciones como Jetro, el nombre, en otras Reuel con W, o sea, se ve que había varias maneras de nombrarlo a este hombre, que era sacerdote en Madián, ¿tá? Entonces, vamos a empezar por esa primera situación. Imagínenselo a Moisés, que sale huyendo, viene con un montón de carga de culpa en su corazón de todo lo que había pasado, con confusión en su corazón también, porque él viene pensando en lo que dejó atrás. Él se había criado en Egipto, y a su vez estaba siendo despojado de todo, de lo que había sido suyo por herencia de adopción, y de su pueblo también, que él de alguna forma había querido intervenir y no había podido ayudar. Entonces, sale huyendo, sale con esa situación en su mochila, con toda esa carga de culpa de cómo va a resolver ese problema. No sé si hay en su cabeza una intención de resolver, sino que más bien lo que quiso hacer es huir del problema. Y ahí tenemos la primera aplicación práctica. Si nosotros no nos quedamos a resolver las cosas, los problemas huyen con nosotros. No hay manera de esquivar el problema. Pero Dios usa todas las cosas para bien. Entonces, esa actitud que él tomó de escabullirse del problema terminó siendo de bendición, porque Dios lo usa en ese lugar donde él llega. Y pone ahí a esas mujeres que llegaron que eran las pastoras de las ovejas del rebaño del Padre, y se ve que no era usual que fueran mujeres pastoras, porque la palabra dice que cuando llegaron los pastores, los que habitualmente hombres iban a hacer ese trabajo, medio que no las dejaban nunca sacar agua primero a ellas, tenían poco de caballeros. Sacaban ellos. Normalmente, como le pasó a David, los hermanos más chicos, o sea, las familias judías antes eran numerosas, ¿no? Entonces los más chicos eran pastores y comúnmente siempre había hombres en la familia y, y los hijos eran hombres, entonces los más chicos quedaban de pastores, pero como ese señor, que ahora no me acuerdo el nombre, porque tenía todas hijas mujeres. tenía toda hija mujer, entonces precisaba, él no podía ser pastor y precisaba que las hijas fueran pastores. Entonces, pero en esa diferencia que había social, siempre, de opresión a la mujer, ellos iban y sacaban agua primero, daban de beber a sus ganados primero, y después las hijas de las pobres pastoras estas que quedaban para atrás. En ese contexto, Moisés ve toda esa situación, que hace otra vez, actúa desde su lugar. Vemos un corazón muy justiciero, él no dejaba pasar ninguna situación así, tratando justamente de arreglar, a veces actuando impetuosamente, trataba de arreglar las cosas. Entonces atropelló a los pastores y no le permitió que las dejaran para atrás a las chiquilinas, haciéndose todo el repro, le dio de tomar a las ovejas, todo re bárbaro. Imagino que mientras tanto ellas lo miraban así como diciendo, ¿viste de dónde salió, por favor? Porque nos salvó la jornada. Incluso miren, en la palabra después dice, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? O sea que ellas normalmente les tomaba mucho tiempo hacer esa tarea, porque como las dejaban para lo último, y un poco las relegarían, y andás a ver si no las insultaban, o yo qué sé, no sé qué cosas podían tener que pasar ellas. Usualmente ellas demoraban para regresar a la casa, y ese día regresaron más temprano. Entonces ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió.
y me quiero quedar con ese pedacito, más allá de la acción de Moisés, Moisés todavía tenía el aspecto de egipcio, ¿tá? Más allá de que él era un hebreo, tenía el aspecto de egipcio. Entonces, doble cosa rara para las chiquilinas, que un egipcio en ese lugar, para empezar, huyendo de su propio imperio, y que las ayudara, que no las dejara de lado, que no las despreciara. Bueno, pero lo que me impactó a mí fue, capaz que ustedes no lo ven así, pero que todavía él tenía aspecto. Y muchas veces nosotros cuando recién nos convertimos, cuando recién empezamos a caminar con el Señor, todavía tenemos aspecto de cuando estábamos en el mundo. Todavía tenemos vicios, todavía tenemos, vicios no porque fumen o tomen, sino cosas, palabras que decimos, música que todavía escuchamos, que no quiere decir que seamos más cristianos porque dejemos de hacerlo, pero sino que como que todavía estamos ahí en ese proceso de cambio. Todavía, el sábado pasado hablábamos de que Sabrina y yo coincidimos en que no sirve, que somos un poquito más grandes que ustedes nada más, ya hemos pasado estas cosas, coincidimos, no sé de qué te reís, Isa, sinceramente, coincidimos en que las cosas obligadas, las cosas porque tengamos que hacerlo de esa manera, no siempre son fructíferas, realmente, para el corazón. Porque nosotros podemos decir muchas cosas, pero lo que pasa por dentro de nuestro corazón es lo verdadero. Por algo el salmista le pedía a Dios que examinara su corazón. Porque nosotros de la boca para afuera podemos decir, sí, está todo bien, incluso ahora en esta cuarentena, uno no quiere andar diciéndole a los demás, no, sí, la verdad que nos estamos aburriendo un poco. Uno cuando te dicen, lo que tratás es de tirar, sí, está Caro añadiéndose, está tratando de tirar buena onda para los demás, pero en realidad es bastante lo que nuestro corazón sentimos, por ahí no tiene toda la mejor onda. Entonces, nuestro corazón a veces dice una cosa y nuestras palabras dicen otra. Y para que nuestro corazón coincida con nuestro exterior, las cosas debemos interiorizarlas nosotros, debemos hacerlas porque realmente entendimos y nuestro corazón quiere hacerlas así, para que realmente dé el resultado correcto. Si no, estamos en ese proceso. Hola, Caro. Estamos en ese... ¿No escuchás? Activa el micrófono o no sé, porque ustedes todos los demás me escuchan. Sí. Debe ser que Sí. tenés que esperar que se... No, tiene que entrar el coso del auricular, me parece. Mariano te graba un audio ahora. Grabale un audio a ella. No tengo el número. Ahí está mi celular. Bueno, entonces, Moisés todavía, su corazón no había sido transformado. Entonces el aspecto de él, de egipcio, él estaba todavía en esa mezcla de sentimientos, de forma de ser, de forma de vestir, de forma de actuar, que después se va a ir haciendo cada vez más limpia, cada vez más parecida a Jesús, en la medida que caminemos junto a Él. En la medida que, el otro día yo leía un mensaje que Mariano me mostró que les había mandado sobre la lectura de la Biblia, es tan real que si nosotros no le pedimos al Señor sentir las cosas, por nuestra naturaleza no las vamos a sentir. Tenemos, la palabra lo dice claramente, el espíritu está dispuesto, pero la carne se niega. Entonces, nosotros debemos pedir al Señor, sentir, parecernos, y no solo desde lo de afuera, porque a veces decimos, yo no escucho música cristiana, pero en mi corazón, música mundana, pero en mi corazón tengo mucha basura. Entonces, tiene que ser un equilibrio para que realmente, con el objetivo, más que para que realmente, con el objetivo del el que nos vea, realmente vea en nosotros brillar la luz de Jesucristo. ¿Ah? No es que seamos perfectos, porque a la perfección nadie va a llegar, pero sino que busquemos que la luz de Cristo brille a través de nosotros. ¿Ah? Moisés todavía tenía el aspecto de egipcio. Y no se lo puede culpar, recién estaba saliendo de Egipto. Está bien que así sea.
Está bien, ustedes son jóvenes, recién están experimentando a Jesús. No se pongan en sus corazones la carga de tener que ser como. No, cada uno es como es y Dios tiene un trato especial y particular con cada uno de nosotros. Y nos va haciendo crecer y nos va haciendo cambiar y nos va haciendo madurar en la medida que Él encuentra necesario eso en nuestra relación con Él. Pero no se comparen, porque no todos avanzamos de la misma manera, no todos caminamos de la misma manera y no todos nos relacionamos con el Señor de la misma manera. Pero lo que sí tenemos que anhelar es parecernos cada día más a Él. Y en eso vamos a estar poniendo nuestras oraciones, en que el Señor nos cambie, nos modifique como Él quiera hacerlo, no como lo hace en Mariano, o como lo hace en Isa, o como lo hace en Marley, que lo haga con el trato que Él quiera conmigo, pero que me modifique, que yo deje de parecerme a un egipcio para parecerme a un hijo de Dios. ¿Entienden la metáfora? Porque en sí, tipo, lo que lo hacía parecerse un egipcio no era su rostro y su cara y todo eso, era la vestimenta. Entonces nosotros tenemos, cuando recién nos convertimos, seguimos teniendo vestimenta de mundanos. Entonces, nosotros ya somos hijos de Dios nosotros, pero nuestra vestimenta sigue siendo mundana. Entonces tenemos que cambiar la vestimenta, renovarla y cambiar todo. Entonces, ahí sí vamos a ser totalmente cristianos, no sé cómo decirlo. Que no pasa por sacarnos la ropa y ponernos otra. Que no pasa porque te pongas una remerita más corta o más larga o más. No, ya sé. Estoy explicando nada más que en todos es un proceso diferente, pero que hay que anhelarlo en el corazón. Eso es lo más importante. Que nosotros anhelemos en nuestro corazón parecernos al Señor. Claro, ahora sí puede escuchar. Sí, ahora sí. Impecable. Bueno, entonces sigo. Encuentra en el pozo a las muchachas, las defiende, ellas vuelven a su casa, le dicen, un egipcio A su papá. al padre, que ya les digo, lo pueden encontrar como Jetro, como Rehuel con W también, tiene varias acepciones el Como nombre. Jetro el revuelto. No. Entonces, cuando le dicen eso, él les pregunta. Miren, dice, ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores. O sea, que si le dicen de mano de los pastores al padre, el padre ya sabía que las Que los hijas pastores estaban sufriendo constantemente ese problema, ¿tá? Pero se ve que todavía no ¿Qué había tenido apretaste, Valentina? Pero no había podido estaba resolver. medio viejo el Jetro. ¿Qué iba a hacer? No Claro, tenía mucho todavía que no hacer. había podido resolver. Entonces, la silencié porque ella estaba hablando con Vale. Entonces, le dice él, y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Porque si les había ayudado de esa manera, sin pedir nada a cambio, el hombre se merecía estar en su casa. Y Moisés convino en morar con aquel varón. Ahí hizo un salto de tiempo bastante corto, igual, desde que no nos cuenta cómo salieron a buscarlo, quién fue a buscarlo, ni nada. Pero Moisés conviene con Jetro en vivir en su casa. Imagínense Dios ahí obrando, ¿no? En toda la perfección de su obra. Moisés estaba solo, abandonado, con miedo, con culpa. Se encuentra con estas chiquilinas que de alguna forma él muestra su corazón humilde, generoso, las defiende y como recompensa se queda a vivir en la casa de ellas. Y hace otro salto más grande de tiempo, del versículo 22 al 23, y dice, aconteció que después, del versículo 21 al 22, y dice, y ella le dio a luz un hijo. O sea que Ya esto no estaban puede, casados y todo. no puede haber pasado inmediatamente. Moisés convive, se forma parte de la familia, seguramente ya no volvieron a tener ese problema con las ovejas, Moisés debe haber empezado a trabajar con el ganado de Jetro, y como compensación de todo lo que él estaba haciendo, Jetro le da a su hija Séfora como mujer, ¿tá? Y al paso del tiempo, Séfora le da un hijo, y acá sí hace enfoque la escritura. Entonces, nosotros siempre, a ver, cuando armaron, por ejemplo, la novela de Moisés y los 10 mandamientos, esa novela brasilera, nosotros decimos, le ponen color. Porque claro, porque hay cosas en la historia que no están contadas. Como yo les decía, nadie sabe cómo fue, quién fue a buscar a Moisés, ni cuánto tiempo pasó entre que Moisés llegó a esa casa,
y se casó no, porque en aquel momento no existía el casamiento, sino que tuvo ese hijo con Séfora. Bueno, lo importante que la escritura destaca es que a ese primer hijo, él le puso Gersón, o Gersón, de Gerson sería en realidad, porque no tiene no tiene U, como nombre. Eliana, ¿no era Sansón o No, Gersón? Gerson. No, Sansón viene más adelante, otra historia. Gersón significa en hebreo, te suena parecido pero no es, significa en hebreo forastero. Entonces, el nombre, vieron ahí, el nombre lo elegían los padres, el padre, el varón. Y lo eligió ese nombre porque él se sentía forastero en esa tierra, él se sentía un extranjero, él no era de ese lugar, pero tampoco era de Egipto. Entonces, él se estaba sintiendo forastero en su propia vida, extranjero en su propia vida. Él se estaba dando cuenta que algo había que arreglar. Pero mientras tanto, a veces nos pasa que los adultos, ustedes capaz no tanto, porque ustedes son más impulsivos, por eso es tan importante que ustedes estén en contacto diario con el Señor, para que ustedes puedan, cada cosa que ustedes quieran hacer, puedan consultarla con el Señor, puedan ponerla en oración. Porque a veces los adultos nos damos cuenta de que hay una situación que tiene que cambiar, de que algo tenemos que arreglar, de que algo tenemos que nos sentimos extraños en la situación, que nos sentimos como forasteros, como, no me sale la palabra, como que no pertenecemos a un lugar, pero igual seguimos en la rutina diaria haciendo cosas, en lugar de parar y tomar una decisión, seguimos haciendo cosas. Bueno, Moisés seguía haciendo cosas, mientras tanto él se sentía extraño y forastero en ese lugar, tuvo un hijo, estableció una familia, y bueno, se estaba quietando en ese lugar. Entonces, acá Dios hace una separación en la escritura. Por un lado nos muestra cómo estaba Moisés, como sintiéndose todavía en su corazón confundido, pero estableciéndose, empezando a acostumbrarse a sentirse confundido, a no sentirse del todo bien, pero acostumbrándose a su mujer, a su hijo, a su nueva tarea, la hora de pastor, había pasado de ser príncipe a ser pastor, ¿tá? Como acostumbrándose. Y por otra parte, en el versículo 23, hace otro salto de tiempo, y nos dice, aconteció que después de muchos días, que recuerden que días para Dios pueden ser años, murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de servidumbre, y clamaron, es decir, hablaron con Dios, le pidieron ayuda a Dios. El clamor de ellos sí subió a Dios, porque ellos estaban cansados de ser servidumbre en ese lugar, de ser siervos para Egipto, de ser esclavos para Egipto. Y oyó Dios el gemido de ellos, dice, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. No hay ninguna relación sanguínea, de lazo sanguíneo, entre Abraham, Isaac y Jacob, que sí son familia de sangre, son los, Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, ellos son familia entre ellos, pero no hay ningún lazo de sangre con Moisés. Pero sí Dios recuerda el pacto que hizo con ellos y decide usar a Moisés para llevar adelante el plan que él tenía para los hijos de Israel. De ahí la importancia de la vida de Moisés. Dice, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Dios reconoce a sus hijos cuando clamamos. No es que cuando nosotros no clamamos no somos hijos de Dios, y Dios no nos ve, y Dios pierde el control de las cosas. No, pero cuando nosotros nos acercamos a Él con clamor y pedimos, y como hablábamos hoy, confiadamente le pedimos, Señor, sacanos de esta situación, Señor, estamos cansados de esto, Señor, ayúdanos. Ahí Él nos ve con otros ojos. Él nos ve con los ojos de un hijo que viene a su padre a pedirle ayuda. ¿Entienden la diferencia entre estar viviendo, por ejemplo, esta pandemia y estar así, como bueno, en algún momento va a pasar, estoy repodrido, me estoy quedando sin plata, tengo necesidad de trabajar, estoy recansado de estar acá encerrado, hasta tengo ganas de volver al liceo, de tanta cansancio que tengo con el encierro? Es diferente
a hincar nuestras rodillas y decirle, Señor, nosotros entendemos que vos querés trabajar algo en nuestras vidas con esto. Nosotros entendemos que vos querés mostrarnos algo y nosotros queremos verlo, pero nosotros también queremos poder volver a vernos a la cara, queremos, ay, se está quedando sin tiempo, queremos, no sé qué pasó. Pará. Vos no tenés que apretar en actualizar. Perdón. Usted tiene que dejarlo ahí. Bueno, y ahí. ahí. Entonces, cuando nosotros oramos al Señor, nos No se arrodillamos, cortó. ¿no? Mejor. Y clamamos, el Señor nos ve como sus hijos y atiende a nuestro clamor. Entonces, no dejen de orar, no se conformen simplemente con decir, sí, es una situación no tan buena la que estamos viviendo. Arrodíllense y clamen, porque el Señor nos escucha, el Señor se acuerda de nosotros, el Señor está pendiente de nosotros. Entonces, 3 cosas importantes. Moisés todavía parecía un egipcio. Vamos a ver con el paso del tiempo cómo cambia y cómo se empieza a convertir en un hijo de Dios. Segunda cosa, pasa el tiempo y Moisés se está empezando a acostumbrar a vivir en Madián como un extranjero. Sí. ¿Qué? Pensé que alguien estaba hablando. Como Eliana. el pastero. Eliana, o sea, Estás Moisés congelada. no sabe de qué lugar vino. ¿Qué? Si Moisés ahí ya sabía de qué lugar vino, ¿o no? Él no Todavía sabía. no. No. Por lo menos la palabra no lo dice todavía, que Moisés supiera de su verdadera identidad. Por eso más todavía confundido estaría él de andar Claro. así de un lado para el otro. Pero ahí vemos también otra cosa importante y relacionada con este tiempo que estamos viviendo. Ahora no con Moisés, sino con el pueblo de Dios. Si el pueblo de Dios hubiese seguido, ustedes recuerdan que en el tiempo de José, el faraón conocía a José, era amigo de José, y por lo tanto era bueno con el pueblo. El pueblo estaba contento, estaba conforme, estaba bien, estaba creciendo, estaba teniendo una prosperidad económica, estaban bien, estaban cómodos. Pero no era su lugar, no era su lugar. Entonces, Claro, es lo que hablamos la reunión pasada. exacto, cuando llega este faraón que desconoce a José, que no le Lo de importa, la fiesta de Donca. que oprime al pueblo, la opresión al pueblo de Dios es lo que lleva a que el pueblo se humille y busque al Señor. Así que ninguna situación es mala para nosotros. Si nos sentimos oprimidos, si nos sentimos cansados, si nos sentimos repodridos de esta pandemia, arrodillémonos y clamemos. Ninguna oración tiene menos importancia que otra. Capaz por lo que ustedes claman, no es lo mismo por lo que clamamos Abri, Caro y yo, pero tanta importancia tienen las oraciones de ustedes como las nuestras. Es muy importante que nosotros clamemos al Señor. Y con eso me gustaría cerrar hoy. La importancia, como la reunión pasada fue la importancia de ver si nosotros teníamos ese lazo de sangre con el Señor, eso que de sentir que la sangre me tira hacia el Señor. Bueno, si la sangre me tira hacia el Señor, mostrémosle, clamemos a Él, llevémosle a su trono todas nuestras preocupaciones, todas nuestras angustias y todas nuestras alegrías también. Hablemos con nuestro Padre, hablemos con nuestro Padre. No nos acostumbremos a vivir como peregrinos, conformistas, ni tampoco pensemos que porque estamos en una situación mala, Dios se olvidó de nosotros. Dios quiere vernos a sus pies, como sus hijos, clamando. Mi clamor no es el mismo que el tuyo, pero todos tienen igual importancia para nuestro Padre, porque Él nos ve a todos de maneras diferentes. ¿Tá? Él trata con cada uno de nosotros de manera diferente. Él ve a cada una de sus ovejitas lo que necesitan. Entonces, no piensen, yo no tengo nada para decirle al Señor. Cada uno de nosotros tenemos algo para decirle, algo para pedirle y algo para agradecerle. Así que pónganlo en práctica. Y con eso me despido. Y a Axel se le cae la cámara. Uy, a Axel se le desmayó la cámara. Una pregunta antes de concluir. Bueno. Isa, Ay, Problemas técnicos. no, pará. Vamos a orar entonces y después pueden conversar un ratito. Y me gustaría que pudieran intercambiar también con Caro y con Sabri, que si no soy siempre yo la que hablo. ¿Tá? ¿Sigue la reunión?
Sigue la reunión. Quedan 5 minutos. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por habernos podido reunir. Gracias porque estamos casi todos, Señor, porque el sábado que viene podamos ser más todavía, Señor. Gracias porque tú nos hablas, Señor, tú nos ayudas y nos contienes, Señor. Gracias porque estamos en un momento muy especial, Señor, por recordar mañana ese sacrificio que tú hiciste, Señor, por nosotros. Gracias por tu hermosa sangre, Señor, que se derramó en la cruz para que nosotros pudiéramos estar hoy en el lugar que estamos. Gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Vamos Hola, a dejar de Isa. grabar.